Tengan un cordial saludo, estudiantes de primer año de Escuela de Laboratorio Clínico de UNASA y doctora Rocío Ramírez. Con mi grupo tenemos el honor de darles y exponerles el aparato reproductor femenino. Como grupo investigador tenemos a Canizales Diego Alejandro, a Flores Rivas Natalia Lisset, a López Cortés Jennifer Elizabeth, mi persona Valeria Alejandra Madrid Hernández, Mancilla Portillo, Leslie Joana y Vázquez Lemos, Adrián Felipe. Pero para esto tenemos que aprender y conocer sobre el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino en los seres humanos, como en los demás vertebrados, la reproducción se le llama sexual, porque producen células sexuales especializadas. Los gametos producidos en el aparato reproductor masculino se llaman células espermáticas o espermatozoides, mientras que las células femeninas se llaman óvulos o huevos. La producción de hormonas que permite el desarrollo de las características sexuales secundarias como la aparición de las mamas en la mujer y el crecimiento de la barba en el hombre. Resulta la actividad normal del aparato reproductor femenino y masculino. El plan estructural del aparato reproductor en ambos sexos es similar en cuanto que los órganos se dividen en especiales y accesorios. Los órganos esenciales de la reproducción en el hombre y en la mujer se denominan gónadas y en la mujer son los ovarios. En ellos se producen las células sexuales femeninas u óvulos y en las hormonas estrógeno y progesterona. Los órganos accesorios de la reproducción en la mujer incluyen las siguientes estructuras. Primero, una serie de conductos o estructuras ductuales modificadas que se extienden desde cerca de los ovarios hasta el exterior, que son trompas de falopio o uterinas. La segunda son varias glándulas sexuales adicionales, como las glándulas mamarias, que tienen una importante función reproductora únicamente en la mujer. Y la tercera son los órganos externos de la reproducción o genitales externos, como la vulva y las mamas o glándulas mamarias. Los órganos reproductores de la mujer producen las células sexuales u óvulos, los cuales reciben las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, y permiten la fecundación y la transferencia de las células sexuales hasta el útero, haciendo posible el desarrollo, la nutrición y finalmente el parto. Mi nombre es Diego Canizales y les voy a hablar acerca de los ovarios. Los ovarios son los que producen y almacenan óvulos. Los ovarios también producen unas hormonas femeninas denominadas estrógeno y progesterona. Los dos ovarios son las gónadas de la mujer, una superficie rugosa y desigual. Cada una pesa unos 3 gramos y están unidos a ligamentos en la cavidad pélvica. A cada lado del útero, incluso en la matriz, existe un tejido conjuntivo. Inmediatamente pasa por debajo de la capa externa de cada ovario. En una niña recién nacida hay aproximadamente 1 millón de folículos ováricos. Cada uno contiene un ovocito, una fase inmadura de la célula sexual femenina. Sin embargo, cuando una chica llega a la pubertad, el nuevo desarrollo termina en la formación de un número reducido, unos 400.000, de lo que ahora se llaman folículos primarios. Durante la vida reproductiva de la mayoría de mujeres, solo entre 350 y 500 de estos folículos se desarrollan plenamente hasta los folículos maduros, quienes ovulan y liberan un óvulo para su posible fecundación. Los folículos que no maduran se degeneran y son reabsorbidos en el tejido ovárico. Después de la ovulación, el folículo roto se transforma en una estructura glandular secretora de hormonas denominada cuerpo lúteo. Las funciones del ovario está, como por ejemplo la ovogénesis, que es básicamente la producción de gametos femeninos o células sexuales en meiosis. Este también es responsable del desarrollo de los óvulos. El óvulo tiene abundancia de citoplasma. Es una de las células más grandes del cuerpo y está diseñada únicamente para aportar nutrientes para el rápido desarrollo del embrión hasta su implantación en el útero. En la fecundación de las células sexuales, ambos progenitores se unen y alcanzan un número normal de cromosomas, 46. Está también la producción de estrógenos y progesterona, la segunda función más importante del ovario, que es la secreción de las hormonas sexuales. La producción de hormonas en el ovario comienza en la pubertad, en el desarrollo cíclico y la maduración del óvulo.
Las células de la granulosa que rodean el ovocito en el folículo y el crecimiento maduro secretan estrógenos. El cuerpo lúteo que se desarrolla después de la ovulación secreta fundamentalmente progesterona, pero también cierta cantidad de estrógenos. Los estrógenos son las hormonas sexuales que provocan el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales secundarias femeninas. Estimulan el crecimiento de las células epiteliales que recubren el útero. Algunas de estas acciones de los estrógenos son las siguientes. Por ejemplo, desarrollo y maduración de los órganos reproductores femeninos como los genitales externos, a la aparición de vello púbico y desarrollo de las mamas, el desarrollo del contorno femenino del cuerpo del depósito de grasa abajo de la superficie cutánea y en las mamas y región de las caderas. Aquí está también la función de iniciación del primer periodo menstrual o ciclo menstrual. La progesterona está producida por el cuerpo lúteo, que es una estructura glandular que se desarrolla a partir del folículo que acaba de liberar el óvulo y es estimulado por la hormona adecuada en la adipófisis en el cuerpo lúteo. Se produce una progesterona durante unos 11 días después de la ovulación. La progesterona estimula la proliferación y vascularización del revestimiento epitelial del útero y actúa con los estrógenos para liberar el ciclo menstrual en las chicas que llegan a la pubertad. La vagina es un tubo fibroso muscular, hueco, que se extiende desde el vestíbulo vulval hasta el útero. En la posición dorsal de litotomía, la vagina está dirigida hacia atrás en dirección al sacro, pero su eje es casi horizontal en la posición erguida. La vagina se encuentra unida a la pared pélvica lateral por medio de conexiones aponeuróticas endopélvicas al arco tendinoso, que se extiende desde el hueso púbico hasta la espina ciática. Esta conexión convierte a la luz vaginal en una hendidura transversal, con las paredes anterior y posterior en contacto. El espacio lateral en el cual se encuentran las dos paredes es el surco vaginal. En algunos casos de formación de cistocele se identifican desprendimientos laterales de la vagina. La abertura vaginal puede estar cubierta por una membrana o rodeada por un repliegue de tejido conectivo que se denomina himen. Este tejido suele quedar sustituido por carnosidades tesulares irregulares más adelante conforme se produce la actividad sexual y el nacimiento de los hijos. La parte baja de la vagina está constreñida en cierto grado a su paso a través del hiato urogenital en el diafragma pélvico. La parte alta es más espaciosa, sin embargo, toda la vagina se caracteriza por su distensibilidad, que es manifestada al máximo durante el parto. La vagina está en contacto íntimo con la pared interior de la uretra, el cuello de la vejiga y la región trigonal, y con la parte posterior de la vejiga. Por atrás se halla relacionada con el cuerpo perineal, el conducto anal, la parte baja del recto y el fondo del saco posterior. Está separada de la parte de las vías urinarias y de las vías digestivas por sus capas de revestimiento de aponeurosis endopélvica. En cuanto a las funciones, tenemos las secreciones, la activación sexual y el parto. Para las secreciones, la vagina es la vía para que el sangrado y tejido menstrual abandonen el cuerpo. Se utilizan tampones, copas y compresas para absorber o recoger estos fluidos. El fluido vaginal proviene del útero, del cuello uterino y de las propias secreciones del epilio vaginal. Las secreciones aumentan durante la excitación sexual, la ovulación, la menstruación y durante el embarazo. En cuanto a la acción sexual, la concentración de terminaciones nerviosas cerca de la apertura vaginal suele producir sensaciones placenteras cuando es estimulada durante la activación sexual, y muchas mujeres adicionalmente derivan placer de la cercanía y sensación de plenitud durante la penetración de la vagina. Parto. La vagina proporciona un canal para que el recién nacido pueda salir y comenzar su vida independiente fuera del cuerpo de la madre. Cuando el parto se acerca puede tener lugar varios síntomas, incluyendo las contracciones, una desgarra vaginal y la ruptura del saco amniótico. Cuando se rompen aguas puede existir una inusual sensación húmeda en la vagina.
Esto podría ser una pequeña o irregular corriente de fluido de la vagina o un chorro fluido. En cuanto a sus partes, tenemos el monte púbico, comisura anterior, prepucio del clítoris, glándula de clítoris, frenillo de clítoris, labio mayor, orificio externo de la uretra, labio menor, orificio vaginal, surco interlabial, himen, con comisura posterior y el ano. En la vagina está compuesta por 3 capas. La mucosa está constituida por epitelio escamoso estratificado no queratinizado, carente de glándulas. La lubricación vaginal ocurre sobre todo por trasudación con contribución de las secreciones de la glándula cervical y de Bartholin. Muscular. Contiene tejido conectivo y músculo liso y está distribuida de manera laxa en capas circulares interior y longitudinal interior. Adventicia. Está constituida por la aponeurosis endopélvica adherida a la capa muscular subyacente. Las glándulas de Bartholin, localizadas cerca de la apertura vaginal, fueron originalmente citadas como la fuente principal de la lubricación vaginal, pero posteriormente con estudios mostraron que solo son importantes durante la excitación sexual. La mayor parte de la lubricación vaginal proviene de la filtración de plasma en las paredes vaginales, lo cual se denomina transudación vaginal. La transudación vaginal es causada por la obstrucción vascular en la vagina, que produce un aumento en la presión de los capilares. Esto causa la salida de plasma a través del epitelio vaginal. Antes y durante la ovulación, las glándulas del cuello uterino secretan un moco cuya composición y consistencia difieren de lo que se produce durante el resto del ciclo y proporcionan un ambiente alcalino y fértil. En el canal vaginal favorece para la supervivencia de los espermas. La lubricación vaginal disminuye con la edad de la mujer, lo cual no implica que exista una patología, ni física ni psicológica. Tras la menopausia se produce menos estrógeno, la que causa que la pared vaginal adelgace significativamente. ¿Qué es el útero? El útero es un pequeño órgano de tan solo aproximadamente del tamaño de una pera, pero sumamente fuerte. El útero está formado por 2 partes, una parte superior, la cual es el cuerpo, y la parte inferior estrecha, que es el cuello o cervix. Inmediatamente por encima del nivel al que las trompas se unen al cuerpo del útero, se redondean para formar una prominencia sobresaliente llamada el fondo. El útero forma parte de 3 procesos, el cual es la menstruación, el embarazo y el parto. El cuerpo lúteo deja de secretar progesterona y reduce su secreción de estrógenos unos 11 días después de la ovulación. Unos 3 días más tarde, cuando las concentraciones de progesterona y estrógenos en la sangre son más bajas, se inicia la menstruación. Los pequeños fragmentos de la mucosa que reviste el útero o endometrio se separan debajo dejando vasos sanguíneos desgarrados. La sangre y los fragmentos de endometrio pasan al útero, a la vagina y salen del cuerpo. Inmediatamente después de la menstruación, el endometrio empieza a autorrepararse. De nuevo se hace grueso y es abundantemente irrigado como la preparación para el embarazo. Si no se produce la fecundación, el útero nuevamente se desprende del revestimiento listo para recibir un nuevo embarazo que no tuvo lugar. Mencionando uno de los órganos accesorios del aparato reproductor femenino, tenemos las trompas uterinas. ¿Y qué son las trompas uterinas?
Las trompas uterinas, o también llamadas trompas de falopio, son dos tubos delgados que parten del útero hasta el ovario, de cada uno de los lados de la vagina. Estos transportan los ovocitos que se producen durante el ciclo menstrual hasta la cavidad uterina y también sirven de camino para los espermatozoides que puedan fecundar al ovocito. Además, las trompas uterinas van aportando los líquidos necesarios para la fecundación y nutrición del cigoto. Recibe su nombre por Gabriele Falloppio, quien fue un anatomista italiano que las descubrió en el siglo XVI. Con respecto a la forma de las trompas uterinas, miden entre 10 y 13 centímetros y tienen un grosor similar a la de un lápiz. Las paredes de estos tubos están recubiertas de una mucosa que tiene células ciliares que ayudan a que el ovocito pueda desplazarse por ellos. La capa central se forma en su mayoría de músculos y sus contracciones también ayudan al movimiento de óvulos. La capa exterior está formada por la serosa, que sirve como membrana protectora. Con respecto a sus partes, se pueden distinguir 4 partes, como se puede observar en el esquema. Tenemos la porción uterina o intramural, que esta incluye en el músculo uterino y es la parte más estrecha de la trompa. Tenemos el istmo, que es la segunda parte más estrecha y mide de 2 a 4 centímetros. La ampolla, que mide de 4 a 6 centímetros y va aumentando de tamaño conforme se acerca al infundíbulo. Contiene los cilios, prolongaciones de las células que ayudan a los óvulos a desplazarse y así como las células secretoras de nutrientes. También tenemos el infundíbulo, que presenta al final del tubo una forma similar a una mano, la fimbrilla que rodea el ovario. Las funciones de las trompas de falopio. Bueno, la función básica de las trompas de falopio es ser la vía de comunicación entre los ovarios y el útero durante el ciclo menstrual. Los ovarios desprenden un folículo ovárico maduro que desprende un ovocito. El ovocito se va desplazando por las trompas de falopio durante unas 24 horas. Si pasado ese tiempo no ha sido fecundado por un espermatozoide, se desintegra y se expulsa por la menstruación. Si es fecundado, comienza el proceso de fertilización donde se forma el cigoto. Tenemos las enfermedades y problemas que se pueden dar en las trompas de falopio. Tenemos la salpingitis. Esta es la inflamación de las trompas de falopio que puede provocar la esterilidad de la mujer si no se trata a tiempo. Esta suele estar provocada por una infección de transmisión sexual, generalmente la clamidia, que afecta además a toda la vagina. Como síntomas suele causar lo que son dolores en la zona pélvica durante la ovulación, así como fiebre, náuseas, sangrados irregulares o vaginitis. Se puede curar mediante antiinflamatorios o antibióticos y si no se trata de un caso grave, en el que habría que recurrir a una intervención quirúrgica. Si no se trata, puede provocar, además de esterilidad, embarazos ectópicos, enfermedad inflamatoria pélvica crónica o una septicemia, que es una inflamación general. Luego tenemos un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es aquel en el que el óvulo fecundado no avanza hasta el útero y se queda atrapado en las trompas de falopio, donde comienza a desarrollarse, pudiendo tener consecuencias graves tanto para el feto como para la madre, como la ruptura de las trompas de falopio. Esa podría ser una consecuencia. También tenemos cáncer.
Este se desarrolla tras un crecimiento anormal de las células que forman las trompas. Es uno de los cánceres menos frecuentes y suele afectar a mujeres de más de 60 años. También tenemos algunas cirugías que se pueden dar en las trompas de falopio y tenemos la ligadura de trompas, que este es un método por el cual se cierran los conductos de la trompa de falopio de forma que se impide la circulación de ovocitos o espermatozoides. Esta es una práctica a la que recurren aquellas mujeres que no desean quedarse embarazadas, ya que supone la esterilidad total de la mujer. Se realiza mediante una incisión en el abdomen, desde el que se accede mediante una laparoscopía hasta las trompas. Las trompas entonces se cauterizan o se les coloca una banda de forma que se obstruya el tubo. Existe la posibilidad de revertir una ligadura de trompas para volver a tener posibilidad de quedarse embarazada, aunque se trata de un proceso muy complicado. Además, aumenta las probabilidades de sufrir un embarazo ectópico. También tenemos la extirpación de trompas. En el familiar de cáncer de ovario o con más de 45 años que sufran riesgo de esta enfermedad, el especialista puede indicarles la extirpación de las trompas de falopio como medio para evitar problemas oncológicos. Para ello se lleva una cirugía laparoscópica en la que se extraen tanto las trompas como los ovarios. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las mamas. Las mamas son órganos glandulares característicos de los mamíferos. En la especie humana generalmente hay dos localizados en la pared anterior del tórax. Sin embargo, en algunos casos pueden identificarse mamas supernumerarias, generalmente incompletas. Solo un vestigio de pezón a lo largo de la línea lateral del cuerpo hacia el abdomen. Internamente son glándulas sudoríparas, modificadas para poder producir leche. La glándula mamaria consta de dos elementos fundamentales, que son los acinos glandulares o lóbulos glandulares, donde se encuentran las células productoras de leche. Los ductos, un conjunto de estructuras tubulares que confluyen en canalículos, conductos más grandes, que terminan en los conductos galactóforos. Dilataciones ductales a modo de reservorios situados inmediatamente después del pezón, formados por un epitelio escamoso. Estos conductos se encargan de llevar la leche desde los lóbulos glandulares hasta el pezón. ¿Qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso que prepara el útero de la mujer para el embarazo todos los meses, mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos. Se considera un ciclo contado desde el primer día de un periodo o menstruación hasta el primer día del periodo siguiente. La primera menstruación, también conocida como menarquía, es el día en el que se produce el primer sangrado vaginal, con origen menstrual en una mujer, y supone la señal de que su cuerpo ya es fértil y está capacitado para que los óvulos sean fecundados para dar lugar a un cigoto que posteriormente se convertirá en el feto. Esta primera hemorragia menstrual de la mujer se produce durante la pubertad y está considerada como el evento central de este periodo. A partir de la menarquía, lo natural sería que sucedan los ciclos menstruales con regularidad, aunque es habitual que durante los primeros meses o de sangrado haya irregularidades en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la cantidad del periodo. Ahora les voy a hablar sobre las fases del ciclo menstrual. La menstruación, que es la primera fase. La menstruación o periodo es el sangrado menstrual de una mujer. Durante la menstruación, el cuerpo femenino está liberándose de las células de recubrimiento del útero. La sangre menstrual fluye desde a través de una abertura en el cuello uterino y abandona el cuerpo a través de la vagina. La cantidad de la sangre que se pierde está en torno a los 35 mililitros, pero es normal que vaya entre 10 hasta 80 mililitros. Lo más común es que los periodos menstruales duren entre 3 a 5 días.
aunque al igual que el ciclo menstrual completo y el volumen de sangre, también esta cifrada puede variar ligeramente dependiendo de cada mujer y puede oscilar entre 2 y 7 días. La segunda fase del ciclo menstrual es la preovulación. La preovulación es la fase que se produce tras la menstruación y, como indica su nombre, antes de la ovulación. En ella el ovario produce unas hormonas llamadas estrógenos que se encargan de hacer que uno de los óvulos que se encuentran en su interior madure. Normalmente se da entre los 6 y 13 días del ciclo, aunque pueden variar incluso de la misma mujer debido a la gran variedad de factores que van desde la pérdida de peso al estrés emocional, enfermedades o al exceso de ejercicio, incluso a la dieta. Ovulación, que es la tercera fase del ciclo menstrual. Durante esta fase, el óvulo completa el proceso de maduración y es trasladado desde el ovario en el que estaba alojado hasta el útero, a través de una de las trompas de Falopio. Los niveles hormonales aumentan y ayudan a preparar el recubrimiento del útero para el embarazo. Por este motivo, la mayor probabilidad de embarazo de una mujer es durante los 3 días de la ovulación o en el mismo día de la ovulación. La cuarta fase del ciclo menstrual es la postovulación. En este caso de que la fecundación del óvulo no se haya producido, dicho óvulo acaba involucrando y es expulsado en la próxima menstruación. Tras la postovulación empieza un nuevo ciclo menstrual. ¿Cuál es la duración del ciclo menstrual? El ciclo menstrual promedio tiene una duración de 28 días, aunque puede ser algo más corto o algo más largo, llegando a variar de 21 a 45 días, dependiendo de cada persona y de su cuerpo. El periodo en el que la mujer es más fértil y por tanto la probabilidad de que sus óvulos sean fecundados y se quede embarazada es mayor durante varios previos a la ovulación, este día y 1 o 2 días después. En ciclos normales, estos días fértiles suelen corresponderse con la segunda semana y el comienzo de la tercera, cuando con la edad los ciclos menstruales no suceden y la mujer deja de menstruar. Tiene lugar a la menopausia, su último sangrado, aunque la edad a la que se produce es diferente en cada mujer, tanto por genética como por factores ambientales. Por lo general tiene lugar entre los 45 y los 55 años. Gracias. Por último, pero no menos importantes, tenemos el triángulo urogenital. Este incluye las estructuras genitales externas y la abertura de la uretra. Estas estructuras externas cubren los compartimientos perineales superficiales y profundos, y se conocen de manera global como la vulva. Tenemos primero la anatomía de ella. Primero se encuentra el monte de Venus. Esta es una eminencia triangular situada frente a los huesos púbicos, que está constituida por tejido adiposo, cubierto por piel que contiene vello hasta su unión con la pared abdominal. Siguen los labios menores. Los labios menores son un par de repliegues fibroadiposos de piel que se extienden desde el monte de Venus hacia abajo y hacia atrás, para unirse en la línea por delante del ano a nivel de la horquilla posterior. Incluyen la extensión terminal del ligamento redondo y en ocasiones un divertículo peritoneal, llamado conducto de Nuc. Estos están cubiertos por piel con vello escaso hacia los lados y son ricos en glándulas sebáceas, apócrinas y ecrinas. Siguen los labios menores. En los labios menores se encuentran entre los labios mayores, con los cuales se fusionan por detrás y están separados en dos repliegues al aproximarse hacia el clítoris por delante. Los pliegues anteriores se unen para formar un prepucio o capucha del clítoris. Los pliegues posteriores forman el frenillo del clítoris en el sitio en que se insertan con su superficie inferior. Los labios menores están cubiertos por piel sin vello sobrepuesta a estroma, fibroelástico rico en elementos nerviosos y vasculares.
La zona que se encuentra en las partes posteriores de los labios menores es el vestíbulo de la vagina. Sigue por último el clítoris. Se encuentra envolviendo el túnel vaginal, extendiéndose las terminaciones nerviosas hasta los muslos y formando parte de la vulva. Hay más de 8 millones de terminaciones nerviosas solo en la punta del clítoris, el doble de las que tiene un pene en el hombre. Consta de tejido eréctil, músculos y terminaciones nerviosas. La longitud es entre 7 y 10 centímetros, incluyendo el cuerpo cavernoso. Muchas gracias por su atención prestada y espero que puedan y hayan aprendido con nosotros.